Bueno, vamos a comenzar la semana con algo práctico y considerando que sea necesario traerlo a la relación para que los que se sienten peronistas de verdad, que es la mayoría del pueblo, sepa qué es lo que tienen en sus manos, qué posibilidades tienen, cuál es el peronismo que hay, qué es lo que hay que hacer con ese movimiento que está durmiendo y que ha traído a Macri y a Milei. Esto es importantísimo y creo que este video puede marcar un antes y un después de la realidad nuestra, lamentablemente. Y esa realidad tiene que llevarnos forzosamente a hacer un análisis inteligente. O sea, tenemos una realidad, tenemos una teoría filosófica y doctrinaria que es fundacional, que fue un éxito rotundo y que nos dio identidad a un pueblo que todavía era una semicolonia. Entonces después de la muerte del líder, después de que quedó la sombra del peronismo y fue tomada por una cantidad de gente que no estuvo en el nivel ni en la capacidad para enfrentar el desafío de los tiempos. Ya no era el peronismo que había fundado Perón en 1945. El mundo marcha vertiginosamente, la globalización y todos los avances de la ciencia y la tecnología nos pusieron de pronto en otra realidad, en otro mundo. Y entonces los poderes pasaron de posición y se consolidaron en otra dimensión. Entonces para eso no hay preparación. O sea, el peronismo se quedó congelado en el tiempo y entonces no ha habido ideólogos. O sea, no hemos tenido, yo conozco el tema, de que nos haya hablado de esta realidad que el pueblo lo tiene aprisionado, está con ese recuerdo porque sabe, porque históricamente lo conoce, de que fue una época gloriosa del país y de la patria. Entonces, ahora ese peronismo se ha ido diluyendo, ha sido tomado por una cantidad de gente que no estuvo a la altura de la realidad y fue desplazándose la ideología a ambiciones personales de grupúsculos que llegaron al poder, se pusieron el sayo peronista y con eso sorprendieron, engañaron, mintieron al pueblo, hicieron estragos que nos han dejado este país que hoy tenemos. O sea, el peronismo verdadero se quedó durmiendo en el tiempo a partir de la muerte de Perón y eso no lo tienen asimilado todavía. Entonces ahora viene una nueva etapa, estamos en un nuevo mundo, en un nuevo concepto de intereses, donde el poder corporativo ha desplazado al poder político. En aquel tiempo era el poder político, nosotros nos fuimos un país bombardeado porque decíamos que nosotros marchamos hacia la izquierda, hacia un comunismo o un poder de dominación de las masas. Entonces fue bombardeado ese movimiento popular que era peronismo y Perón y se ocupó esa fuerza de desperonizar el país. Entonces todo eso no ha sido explicado realmente en profundidad como ameritaría haberlo hecho. Entonces cuando se trata de hacer una crítica constructiva, porque de eso se trata este video, hay que remontarse a las referencias de la historia. Porque la historia es la única que nos va a decir qué está sucediendo y por qué las cosas a veces es necesario ayornarlas. Porque los hombres o las mujeres o los habitantes de esos tiempos no entienden el proceso. Entonces viene una persona, un intelectual, un filósofo, un doctrinario, una persona preparada con capacidades y ayorna la idea. O sea, el cristianismo había sido fundado o la teoría de Cristo, de Jesús de Nazaret, había sido fundado cuando termina la antigüedad prácticamente y nace una nueva filosofía doctrinaria. Pero pasa el tiempo y se va durmiendo, se va adormeciendo en el tiempo porque no hay renovación. Entonces es necesario que aparezca un filósofo nuevo, un teorizador distinto, que fue Tomás de Aquino, o sea, el que trajo al cristianismo a una realidad de su tiempo
y filosóficamente le inyecta la teoría filosófica de Aristóteles y hace del cristianismo un movimiento filosófico y doctrinario que lo actualiza de tal forma que dura hasta nuestros días. Entonces, todas esas cosas que nosotros no la conocemos, o nuestros dirigentes sí la conocen, no la han aplicado. Pasa lo mismo con el peronismo. El peronismo se quedó en el tiempo porque Perón, que fue el generador de la idea y que lo llevó a la realidad, pues desaparece con el proceso de los tiempos hace ya 50 años y vinieron oportunistas que tomaron el peronismo y en ese nombre llegaron al poder. El pueblo necesitaba justicia social, necesitaba una independencia económica para sobrevivir a los avatares de los grandes cambios que se estaba dando y una soberanía política que había que pelearla paso a paso porque la soberanía política estaba acechada por el poder corporativo y hegemónico de las grandes potencias del mundo. Entonces, Perón no está, los oportunistas que llegan pues ávidos de poder y de necesidad de enriquecerse personalmente, pues mantienen un espectro relativo, acomodaticio, negociador. Ahí se involucra la política y el sindicalismo, que eran las dos únicas fuerzas que había en el país. El pueblo era cautivo de esas dos fuerzas, del sindicalismo por un lado, que era la única organización. Los militares habían sido desplazados porque fueron presas del poder de las dictaduras que le impusieron al poder por la violencia, las partes hegemónicas, pero llegó un momento que el militar ya pasó desapercibido, o sea, fue borrado del mapa y quedó como sustento de las ideas doctrinarias de Perón el sindicalismo, que era la única organización realmente nacional, y la política en manos de gente que llegaba a la política a hacer lo que podía. Entonces todas esas cosas a nosotros nos fue adormeciendo. Sin embargo, no desapareció del pueblo la visión, o sea, el encanto, la mística que había sembrado Perón. Doctrinariamente, pues, le había dado bienestar a la gente. Ahí eso era lo que hablaba, el bienestar que le había producido y la riqueza que había generado. Entonces, había que capitalizar a los pueblos. Entonces, eso fue una cosa que hasta nuestros días hizo grandes infraestructuras, en fin, transformó el país de un país agrícola ganadero le llevó a un país industrial con comercio exterior floreciente, manejado desde el Estado, en fin, un nuevo concepto de filosofía, doctrina y economía. Entonces, eso desapareció de nuestra gente y fue cediendo espacio para mantenerse en el poder. Y como el conquistador, que era el verdadero corrupto, lo fue comprando voluntades, fue logrando leyes. Y a cambio de prebendas que fueron a los bolsillos de esos aventureros de la política, terminaron todos millonarios, pero concedieron la riqueza y el patrimonio nacional. O sea, por eso la Argentina hoy está totalmente enajenada. Ahora bien, ese concepto que más o menos hemos desarrollado, hemos pergeñado como un brochazo, es nuestra realidad. O sea, tenemos en las manos una doctrina que está, doctrina o filosofía o teoría económica y social que está escrita, pero fue escrita hace 70, 80 años. Entonces, ¿cómo hay que hacer para adaptarla a estos tiempos cuando las posibilidades de estos tiempos son totalmente distintas? Pero en primer lugar, tener la conciencia y saber que aquello que fue hecho hace 70 años atrás es imposible insertarlo en nuestra realidad actualmente. Ahora bien, ¿ese conocimiento es suficiente? No, porque hay que a eso agregarle una alternativa, que es lo que nos hace falta, o sea, el ayornamiento. Y es ahí precisamente cuando hoy el peronismo que existe ahí, o sea, los peronistas hacen agua, o sea, no están estancados y están tratando de elaborar un proyecto de gobierno alternativo a Milei con todo el aprendizaje y toda la sabiduría de un siglo de atraso. Entonces no van a poder ser insertados nunca, por más buena voluntad y buena fe que tengan.
Y estoy hablando de Ayerbe, estoy hablando de Moreno, estoy hablando de Cristina, estoy hablando de toda la gente que está en el candelero en este momento. Pero no tienen ninguna posibilidad de insertarse en la realidad del mundo. Porque la Argentina, en primer lugar, no está disponible. La Argentina está ocupada ya. La Argentina, el 90% de la riqueza y del poder está en manos de corporaciones internacionales que tienen el control de la producción porque financian. O sea, todas las partes tecnológicas las aportan ellos. Tienen concesionados los puertos. Son propietarios de todo el transporte del mundo. Son los dueños de los mercados del mundo. Entonces tienen la concesión del comercio exterior argentino. En la Argentina no hay banca, utilizan la banca internacional, no hay moneda, utilizan la divisa internacional, el dólar. Entonces, esta gente tiene que darse cuenta de una vez por todas que con todo eso en contra, no tiene ninguna posibilidad, de ninguna forma, ningún político argentino actualmente, de poner a encarrilar el país, si no tiene exactamente un nuevo concepto. O sea, haría falta un Santo Tomás de Aquino para que con el tomismo actualice este gran movimiento que todavía está en el espíritu de la gente, que fue tratado de desvirtuarlo desde adentro y desde afuera. Alberto Fernández fue uno que lo quiso destruir desde adentro. Menem fue uno que lo quiso destruir desde adentro al peronismo. O sea, hay que ver las cosas como son. Cristina se mantuvo con Kirchner en un equilibrio que nunca supieron qué estaban haciendo. Ellos nunca supieron, porque este problema, que no existe de ahora, este problema existe de hace 30, 40 años. Nunca fue tratado. Pero claro, este es un concepto que abarca más de un video. O sea, yo estoy dando solamente un pantallazo. No se olviden, desde nuestro nivel de pueblo. Acá no hay intelectuales, acá no hay academia. Nosotros hemos abrevado en la realidad. Y la realidad y el poco conocimiento que poseemos nos ha llevado a este tipo de análisis. Entonces entendemos, nosotros los peronistas de verdad, que fuimos amigos de Perón, en la desgracia, no en la bonanza, sabemos que solamente el peronismo se podrá ayornar o renovar o actualizar desde adentro del peronismo. No desde afuera. No va a venir Milei o la gente que compone la extrema derecha argentina a renovar al peronismo para darle vigencia, para darle poder, porque puede llegar al gobierno. Sí, se cae Milei por cualquier cosa y llegan los peronistas, pero van a seguir haciendo lo mismo que hicieron hasta ahora. O sea, no renovaron el país. O sea, no pueden, no han ni siquiera soñado en lograr transformarlo en México, por ejemplo. O sea, México, yo he bregado para que se busquen, traten de entender lo que pasó en México. No lo he logrado. Y mirá que hemos luchado, ¿eh? Sí, hay alguna curiosidad por ver a López Obrador, pero no entendieron. Tenía que haber venido a México y haber abrevado, a ver cuál era la filosofía y el espíritu de lo que estaba haciendo ese hombre. No tuvieron la inteligencia de hacerlo, ensimismado en creer que la Argentina va a salir por sí sola de esta caída, de este foso en que se encuentra. Entonces, ahora me preguntarán, viejo, tú que no sabes nada de esto. Y no, yo solamente estoy poniendo en evidencia lo que he aprendido por la realidad. O sea, si voy a la historia para, por lo menos, adquirir una base de sustento, lo que digo, pues la historia me dice que todo movimiento, si no fuera por un Constantino que llegó al cristianismo, se lo llevó, lo sacó de Roma, escuchen bien esto, lo sacó de Roma, se lo llevó a Bizancio, se lo llevó allá a Estambul, a Turquía, y de ahí fundó un nuevo cristianismo, y de ahí aparece Tomás de Aquino y todo eso, que renueva el cristianismo y le da toda la pompa y el furor que tiene y se mantiene hasta hoy.
Entonces, eso nos habla, la historia nos habla de ejemplos. Yo soy un elemental para hablar de estas cosas, pero te señalo, mirá, así no salen. Así como va a recuperar la Argentina este 90% que han cedido en concesiones a todos. Y me dirá, pero entonces no hay posibilidad. Posibilidades hay, ¿cómo no? Lo que se necesita es talento para ver dónde están las posibilidades. Y de eso, pues no te voy a decir yo en un video qué es lo que tienen que hacer. Además, yo tampoco sé bien, sé cuál es el problema, pero no tengo la solución. O sea, tenemos que ser claros. Y no van a faltar voluntariosos que digan que yo no sé nada. Y sí, tienen razón. Y van a decirme, no, Moreno la tiene resuelta, Martina Yerbe la tiene resuelta, Cristina sabe lo que hay que hacer, Bernie, no sé, en fin, y todos los muchachos, Massa, que ahora está empeñado en un nuevo movimiento, después que el hombre fracasó porque no entendió esto que estamos hablando. Entonces, todas estas cosas que nosotros hablamos en confianza, entre amigos, ojalá trascienda, ojalá se den cuenta de que hay que ayornar al peronismo desde adentro. Y para eso hay que tener en claro los fundamentos de lo que se quiere traer con el ayornamiento para que la gente que tiene todavía la nostálgica mística de un peronismo glorioso, pues se incorpore con verdadero entusiasmo y con fundamento para que sea útil. No puede ser la gente que esté mirando así a ver qué pasa en la procesión y que cuando se produzcan los resultados se anote que en la partida. Ahora es cuestión de lograr el cambio. O sea, el peronismo hay que, si quieren realmente y son peronistas, si no lo cambian a este peronismo que dice que el peronismo ya no existe. O sea, los restos de este peronismo, si ustedes no lo cambian, si no se ayornan, si no viene alguien que ideológicamente le dice, mire, esto hay que negociar no con el pasado, hay que negociar con el futuro. ¿Cuál es la ciencia, la tecnología que ustedes gobiernan? ¿Cuál es el poder que tienen? ¿Cuál es el poderío militar y atómico que ustedes disponen para hacer escuchar sus verdades? ¿Cuáles son los mercados que ustedes tienen? ¿A dónde le van a vender la producción que ustedes piensan hacer? ¿Cómo lo piensan desarrollar si no tienen capitales? En fin, alguien que les diga la verdad de las cosas que están. Y cuando entonces alguien que viene y les dice la verdad, ustedes seguramente, los intelectuales de la cámpora y todo eso, seguramente van a decir, no, este viejo está loco, este viejo dice cosas disparates, no tiene idea si Cristina llega, Cristina sabe lo que tiene que hacer, o si llega Moreno ahora. Sí sabrán lo que tienen que hacer, pero no lo pueden hacer, porque Argentina no existe. Ahora está Milei. ¿Cómo? Milei, que ayer se andaba abrazando con Bolsonaro. Imagínate si atrasan esta gente, se atrasa. ¿Quieres que te siga? Te sigo, si quieres te sigo. ¿Quieres que te sigo? Te puedo decir los errores que se van a seguir cometiendo. ¿Cómo? Sí, si quieres te puedo seguir explicando los errores que se van a seguir cometiendo. Ahora estamos en la mejor oportunidad para empezar a hablar de cambios, verdaderos cambios. ¿Y es posible hacerlo? Sí es posible hacerlo. ¿Cómo? Ah, bueno, no me pidas tanto en un video. ¿Qué te parece si después de esto le echas una pensada a lo que hemos visto? Si es posible, te dan ganas de curiosidad, podés verlo otra vez al video. A lo mejor te da alguna imaginación o terminas por no querer saber más nada conmigo. Cualquiera de las dos cosas están en tus manos, en tu disposición. Mientras tanto, yo te mando un gran abrazo y te doy las gracias por haberme escuchado.